Muchachos, última clase, vamos a hacerlo vamos a ser bien precisos y vamos a tratar de optimizar bien el tiempo que tenemos. En primer lugar, vamos a hacer esto y decirles que Ahí está. la prueba del día lunes va a tener cuatro ítems. ¿Ya? Se los voy a, por favor. O sea, me refiero a que pongan atención porque fundamentalmente hoy es la última clase de la prueba. Primero, preguntas de comprensión de lectura. Un texto breve con algunas preguntas de comprensión. Organización de la información, que es lo que vamos a ver ahora. Tres, objetivos que ya han hecho el ejercicio, objetivos generales y específicos. Y parte del informe. La prueba va a tener, el primer ítem va a ser de, como les digo, voy a poner un texto y ustedes tienen que responder preguntas de comprensión lectora. ¿Ya? ¿Por qué está ese ítem? Porque en el fondo, bueno, uno, lo vieron en la prueba que yo les hice de diagnóstico. Segundo, ahora les voy a dar una clave para entender esos tipos de, digamos, ese tipo de preguntas. Comprensión lectora que les va a ayudar no solo a esto, sino que, bueno, en este ramo, de comunicación y el de matemáticas, yo creo, no lo creo, ese sí son los ramos que son más, en buen chileno, para la vida. ¿Ya? O sea, aprender a leer, aprender a comunicarse, a pasar información. Le sirve para todo en la vida. Para entusiasmado, Simón. Siempre así. Me queda al fondo porque para que no molesta el Lo nombramos y empezó a hablar al tío. Se entusiasmó. Profesor, de prueba de materia, ¿cierto? Sí, señor. No podría ser otra cosa. Me parece que podríamos hacer un recuerdo. Dios mío. Un segundo. Bueno, a ver, les voy contando más. Organización de la información es algo que vamos a ver ahora, que también estaba dentro de la prueba que hicieron la semana pasada. Bueno, aparte del informe, yo se lo mencioné, lo más probable es que yo ponga un texto pequeño y ustedes tengan que indicar las partes del informe, algo bien sencillo, nada complejo. Y bueno, el tema de objetivos generales y específicos también. Y probablemente les ponga un tema y ustedes tengan que poner el objetivo general y específico, algo por el estilo. No va a ser una prueba larga, no va a ser complicada, como les digo, son cosas que ya han practicado. ¿Les ha dicho algo el profesor Castillo? ¿Se acercaba a hablar con ustedes? No. Que nuestro informe está malo. Claro, delante vino, pero no dijo nada de eso. En ese informe tuvieron que redactar un objetivo, ¿no? Sí. ¿Objetivo general y específico? Sí. Y aún así estaba malo. Bueno, Parece que todo. parece que justo esa es la parte que está. Claro. Así que de lo demás no. Entonces, como les dije, quedó como comodín, digamos, en caso de que alguien le haga una nota, como entendió que solo una persona, y por cualquier eventualidad también podría quedar como comodín para que viene, ¿ya? Fíjense bien entonces que aquí después, ¿se ve bien o ya está un poco? Bueno, la verdad yo ya que en el fondo veo puro conocido.
Sea madre. Ya, a ver, esta prueba entonces la semana pasada, en primer lugar, había un texto, se ve que no se ve borroso. Sí, igual se ve. Igual se ve borroso, no. Ya, había un texto aquí donde se hablaba de la vida en la Tierra, dice acá, fundamentalmente sobre el CO2. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer... ¿Podemos escuchar a profe? Silencio, por favor. Vale. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer, como les digo, voy a poner un texto y voy a poner una serie de preguntas que en el fondo son preguntas de comprensión. Hay tres tipos o tres niveles de preguntas de comprensión. ¿Ya? Una es información explícita. Esta es la más fácil, porque ¿qué significa? ¿Qué me puede decir que significa explícito? ¿Qué es algo explícito? ¿Algo fácil de ver también? ¿Fácil de ver vos? Que está directo en el texto. ¿Qué me dice usted? Algo breve. Algo claro. Claro, Algo claro. Aquí está más cerca, ustedes saben un poco más. Claro, ahora, el algo explícito es algo que está ahí, que no necesita, digamos, darle más vuelta al asunto, sino que aparece en el texto. Estas son las preguntas más fáciles, porque en el fondo se pregunta, el texto está hablando de la capa de ozono, dice, la capa de ozono se origina por esto, y la pregunta dice, ¿por qué se origina la capa de ozono? Es una pregunta de información explícita, ahí está, no hay que darle más vuelta. Estas son las más fáciles. Sin embargo, después vienen las segundas, que son las preguntas de inferencia. ¿Alguien me puede decir qué significa, o con sus palabras más o menos, qué entienden por inferir algo? ¿Cómo? Dilucidar. ¿Cuál es su Claro. nombre? Axel. Axel hoy día está on fire, me parece bien. Dilucidar. ¿Ya alguien más puede decir algún... ¿Cómo? ¿Pasa palabra? ¿Alguien más tiene algún término parecido? Llegar a una conclusión sin tener toda la evidencia, puede ser. Muy bien también. Es que se fue para acá, Ya, lo voy a definir más brevemente. Sacar información basada en el texto. ¿Ya? Las preguntas de inferencia podríamos decir que son de grado de dificultad 2, porque en el fondo te entregan la información ahí, pero no es siempre tan clara, en el sentido de que si preguntas, por ejemplo, a ver, un ejemplo más claro. Una pregunta explícita, por ejemplo, si en el texto dice el perro es de color amarillo. Y le preguntas, ¿de qué color es el perro? Amarillo, porque dice el texto. Si una pregunta de inferencia podría ser, por ejemplo, el perro es de color amarillo, dice el texto ya. Y la pregunta de inferencia podría ser, ¿de qué color tendría un hijo ese perro amarillo? Una pregunta de inferencia dice el perro amarillo, ¿ya? Y después está la pregunta, las más difíciles, que son las de interpretación. ¿Ya? Estimados alumnos, si ustedes identifican esto, en las preguntas que tiene un texto, ya tienen un pie al otro lado. ¿Por qué? Porque estas preguntas nos ayudan a guiarnos un poco, ¿ya?, en el tipo de información, valga la redundancia, que se pide en el texto. Repito, esto no es solo, digamos, para poner un texto, esto uno lo tiene que tener como herramienta, digamos, en cualquier cosa. Si ustedes cuando analicen un sistema de datos, que sé yo, cualquier cosa, trasladándolo ya a la materia de informática, también tienen que dar cuenta de que hay información explícita, hay temas de inferencia, ustedes mismos cuando estén trabajando, trasladémoslo a la vida real, que es lo que importa, ¿ya? También tienen que saber inferir e interpretar, ¿ya? Interpretar entonces es la parte más difícil, que es, se le da un sentido en el fondo, ¿ya? Se le da un sentido basado en el texto, ¿ya? A ver, muy bien. Y no en el propio conocimiento. Propio conocimiento. Y las de interpretar se le da un sentido o significado, ¿ya? De acuerdo a los conocimientos propios. Por supuesto, entonces, las preguntas que tienen que ver con interpretar son las más difíciles de todas.
Veamos un par de ejemplos. Aquí dice, bueno, este texto, ¿se acuerdan? Entonces les decía, era sobre el CO2, etc. La primera pregunta que decía, dice, de acuerdo con la información del texto, el efecto invernadero es A, un problema global, B, el resultado del calentamiento global, C, un proceso artificial, un proceso natural o la causa del calentamiento global. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Explícita. Explícita, porque dice, de acuerdo con la información del texto. Primer punto, entonces, si se fijan, ya hay un problema. A ver, vamos a ser bien francos, esto a nivel nacional. En Chile a la gente le va muy mal, no solo porque no entiende, sino porque en primer lugar no entiende la pregunta. ¿Ya? Si la pregunta dice, con la información del texto, que solo va ahí. ¿Ya? O sea, ya te muestran el mapa. ¿Ya? Yo ese día voy a probar sus habilidades de esa manera, en el primer ítem. Hoy día la clase va a ser ítem por ítem. Yo voy a ver que usted, en primer lugar, puede identificar el tipo de pregunta. Y con eso ya al menos sabe, conoce un puente dónde está la pregunta. ¿Alguien se acuerda que, bueno, no vamos a leer el texto, no el tiempo, pero alguien se acuerda qué respuesta puso ahí? Proceso natural puse yo. Un proceso natural. ¿Alguien puso otra cosa? No, sin miedo, se importa. La respuesta correcta es la letra D. ¿Ya? Y ahí Natural. como dice, extraer información implícita y la. A ver. Un proceso natural. Ya. Levante la mano quien no, sin vergüenza, no hay problema. ¿Quién puso otra alternativa? Ay, yo les dije que bueno. Ahí se están riendo. Está bien, sin el problema. A ver, veamos un par más, chicos, para avanzar. Dice la 2. Según se interpreta del texto, el efecto invernadero adquiere connotación del problema cuando. ¿Qué tipo de pregunta es esta? La última, la de interpretar. Dice mismo eso. Según se interpreta el texto. Y aquí ya va de una fácil al tiro a una difícil, ¿ya? Es casi explícito. El efecto invernadero adquiere connotación del problema cuando. Aquí todas estas respuestas no aparecen directamente, digamos, algunas ahí. Puede que alguna explícitamente la saque, pero en el fondo este está pidiendo la pregunta a interpretar. ¿Ya? Ojo bien. Pero, A ver. es que no hay que hacer una consulta, pero cuando por ejemplo, uno interpreta, ¿siempre va a haber una sola respuesta? ¿O puede que esa respuesta es correcta? ¿O puede que haya.? Buena pregunta. Como puse acá, claro, se le da sentido de acuerdo a los conocimientos propios. Pero esos conocimientos propios tienen que ser más o menos coherentes, tanto con lo que te preguntan y con lo que dice el texto. Uno hace un balance en ese sentido. Si el texto dice A, la pregunta te pide por B, digamos, pero relacionado con A, y tú, digamos, conoces C, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo que voy es que si esta pregunta se la pregunta a alguien que no tiene idea de esto, apela a sus conocimientos propios, pero basado un poco en, obviamente, lo que dice acá. Y ahí es el link. Ese es el punto. Por eso es un poco más complicado, porque hay una pregunta que es la más, digamos, que es la respuesta más cercana, Claro. en ese sentido. No sé si me entiendes. Sí. Claro, dice, se le da un sentido y significado de acuerdo a los conocimientos propios. Estos conocimientos propios, los suyos, los de cualquiera, tienen que, digamos, hacer el link. Claro, o sea, siempre cuando él se. Claro, porque esto tiene que hacer mención a que se refiere, pero porque, claro, ahí dice que es del texto. Porque a veces hay ciertas preguntas que o por lo general, en cuanto a materia, piden interpretación, pero no ponen una base, o una Claro. fuente, por así decirlo, una fuente. Claro. Obviamente todo esto está relacionado, Claro. ¿ya? O sea, las preguntas que son más tramposas cuando un profesor, no en mi caso, yo hago buenas preguntas, un mal profesor se puede reconocer en el sentido de que si te pone, según se interpreta el texto, te pone ya, efecto invernadero, la luna en Plutón. Preguntas que no vienen el caso, o sea, no mejora la habilidad que te pregunte por cualquier otra cosa creyendo que te va a confundir, ¿no? Al contrario, la habilidad se trabaja con preguntas que se relacionan, ¿me entiendes? ¿Alguien se acuerda qué respuesta puso acá? La A parece. Según se interpreta el texto, el efecto invernadero adquiere connotación de problema. ¿Cuándo? El texto dice que el efecto invernadero es un proceso natural, que existe, pero que el hombre hoy en día lo ha intensificado, gracias al envío de CO2, que todos más o menos sabemos que es por todas las emisiones de combustible, de la basura, contaminación, etc. ¿Ya? Se supone, claro. Yo me acuerdo haber tenido un problema también, no yo, pero en el curso, ¿Ya? que también un profesor hizo una pregunta, no sé, que era de filosofía algo así, y puso la pregunta, igual eran alternativas múltiples, ¿Ya? y puso según usted cree, ¿cuál sería tal causa? Algo así. ¿Ya? Y
Y la mayoría había entendido que si se refiere a según usted quiere, entonces no hay respuesta errónea. Porque está preguntando lo que uno Es quiere. demasiado abierto. Claro, es demasiado abierto, o sea, no había una fuente específica como para... Ya, pero a ver, pregunta, ¿cuál era la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Había una alternativa? Sí, el profe había puesto una Ya. respuesta correcta. Nosotros estuvimos discutiendo porque, claro, incluso como era en un ramo filosófico, la pregunta estaba mal hecha. Porque... A ver, claro, o sea, no Puede puede, es muy amplio decir, Claro. pero según su criterio, si no Sí. está basado en algo de partida. Claro. Puede ser ambiguo. Tiene que ¿no? haber una base de donde afirmarse, tiene que haber un texto Claro. o algo así. A ver, yo no conozco más Sí, información sí, del que me está claro, dando, pero- ya, o sea, de partida filosofía ya me parece muy amplio. En el sentido que a mí me gusta la filosofía, pero le digo en el sentido de que no puedes preguntarte, qué sé yo, y la vida, ¿qué es? Claro. No sé, por decirlo algo, ¿ya? Uno tiene que al menos, digamos, si estamos enfocados en el insumo, en la materia, ya lee un texto de Nietzsche, qué sé yo, de un filósofo. Y después te preguntas, Sí, la vida, entonces, claro, ¿qué sí. es? ¿Ya? Tú agarras el insumo, piensas y de ahí, si quieres, das una interpretación, pero a eso voy, digamos, siempre es remitido al contenido. En, ¿no? en ese caso, por ejemplo, es correcto cuando, por ejemplo, uno puede, si una pregunta en una prueba está mal hecha, uno la puede refutar el profe. A ver, no quiero decir que vayan a discutir con el profe, No, pero- ¿ya? Pero en rigor sí. ¿Mm? Tiene la herramienta usted también para decir que no. ¿ya? ¿Querés peleador? No? Ya, la respuesta correcta entonces es la de la 2, es la letra D, perdón, la A, ¿ya? Ah, chuta. La A, y es la, dice, el proceso se intensifica de modo artificial incrementando la temperatura del mar. ¿Quién lo tuvo buena esta? ¿Que se acuerda? A mí se me olvidó, no te mira. Ya. Ya, y veamos una más. Bueno, dice ahí, bueno, la tercera también se reconoce. ¿Qué tipo de pregunta es? Explícita, ¿no? De acuerdo al texto, ¿ya? No a tu interpretación ni nada. La 4, ojo, ¿qué tipo de pregunta es? Dice, en síntesis, del párrafo primero hasta el cuarto, el autor expone Ahí puede ser inferencia. inferencia, ¿ya? Porque dice, en síntesis, o sea, en el fondo, formúlate un resumen, una síntesis, del párrafo primero hasta el cuarto, el autor expone y ahí tú sí infieres, no interpretas, ¿ya? Tampoco información explícita, pero sí es un resumen, agarrando los elementos principales, ¿ya? De lo que dice el párrafo 1 y 4. Ya, a ver, y con esta cerramos para... Pero la materia dice, el autor expone, la respuesta correcta es la C, ¿ya? Pregunta de síntesis textual. Las causas y factores de la intensificación del efecto invernadero, ¿ya? Yo les voy a enviar, ahora cuando termine la clase, bueno, un contenido, ya un par de preguntas con las respuestas para que las vean. Y, bueno, fundamentalmente eso, chiquillos, ¿ya? A ver, yo obviamente no les voy a decir qué voy a preguntar, pero sí voy a apuntar a qué necesito que ustedes sepan resolver. Necesito que ustedes, como habilidad, sepan entonces dar cuenta que me pregunta esto, ¿ya? Y poder así mejorar esa habilidad de comprensión lectora. Ese es el punto. Yo les voy a poner un texto sobre informática, obviamente, para llegarlo al contenido de la disciplina a ustedes. ¿Ya? No les voy a preguntar sobre filosofía. ¿Ya? Y a mí me interesa entonces que puedan elaborar, digamos, mejorar esta habilidad de acuerdo al contenido que ustedes manejan, que es de la carrera. Ya, eso entonces va a ser lo de preguntas de comprensión lectora. La que no vino hoy día, bueno, la que no vino o el que no vino, se lo pierde porque usted le contará no de qué voy a preguntar. Ya. Después, bueno, objetivo general y específico, eso ya lo vimos, ya yo les voy a poner un texto o probablemente sea más breve, escribir un objetivo general y un específico de acuerdo a un tema, punto. ¿Ya? Les voy a poner una pauta pequeña, no va a ser complicado. Las partes del informe, como les dije, va a ser en el fondo, también les voy a poner un texto y usted identifica introducción, desarrollo y conclusión, nada complicado. ¿Ya? Ya, no les voy a hacer un informe. Y bueno, el día lunes usted viene, realiza la prueba y se retira. ¿Ya? Nos damos un abrazo y comeremos un pasillo. Ya, eso es con respecto entonces a ese ítem de comprensión lectora. Y lo último en contenido
bueno, aquí dice párvulo porque yo hago clase a párvulo, y reconocer los distintos tipos de modelos de organización discursiva. En esa misma prueba habían algunas preguntas donde yo les ponía un texto y ustedes tenían que identificar cómo estaba organizada la información. Voy a mostrarles hoy día que hay 5 modelos de información, de organización de la información. Bueno, no, esto lo voy a saltar. Ya, en primer lugar nosotros nos vamos a remitir siempre al texto expositivo, ¿ya? Hay distintos tipos de textos, hay textos literarios, qué sé yo, hay textos instructivos, pero nosotros nos vamos a enfocar en esto porque en el fondo es el texto que ustedes más, con el que más trabajan. Siempre es el texto que, digamos, que entrega una información. Ustedes cuando leen el sistema operativo de un computador, de no sé qué, o algo relacionado a, por ejemplo, a los computadores, es un texto expositivo. Cuando uno lee el manual de funcionamiento del programa, no es que te lo dice como en un cuento, ¿ya? Sino que es un texto expositivo que te entrega una información. ¿Qué es el texto expositivo? Una definición breve dice que es un texto no literario, ¿ya? No cuenta una historia, cuya finalidad es informar a un receptor sobre un fenómeno de la realidad. Con este propósito, el texto posee características y tipos de organización para hacer más claro el mensaje. En resumen, un texto expositivo es aquel que te entrega una información. Debido a que la finalidad de este tipo de texto es ofrecer información, la función del lenguaje que prima es la referencial. Dice, aquello que remite al contexto temático o tema de un discurso. ¿Cuál es la función referencial de un texto? Como su nombre lo dice, que tiene un referente, que habla solo de eso. Si usted está leyendo un texto que habla, volviendo ya al tema, qué sé yo, de los virus, de los... el único tema que se me bueno, algo relacionado con Mac, con los Mac, ¿no? ¿Ya? Función referencial es que habla solamente de eso, ¿ya? O sea, se refiere al mismo tema, por eso, como el nombre dice, referente. El entrega de los contenidos prima lo objetivo, por lo que se utilizan palabras claras y precisas en su estilo formal. ¿Qué sería lo contrario de algo objetivo? Subjetivo. Lo subjetivo, ¿ya? Lo objetivo es donde, cuando todos estamos de acuerdo que es así. Esta pizarra es de color blanco. Eso es objetivo, es así. A menos que alguien la vea azul, ¿ya? Pero esto es lo objetivo, ¿ya? Por ejemplo, textos científicos, libros didácticos, informes, cierta escritura periodística, escritura tecnológica, etc. ¿Por qué les digo esto entonces? Porque yo les voy a poner un par de textos también ese día de la prueba, ¿ya? Ustedes que llegaron atrasados. Hoy día tuve la gentileza de decirles casi lo que voy a preguntar en la prueba, así que bueno, le preguntan. Yo les voy a poner algunos textos y ustedes tienen que decirme qué tipo de sistema de organización tienen, ¿ya? En el fondo tiene que ver un poco con comprensión lectora. A ver, para ir más rápido, me voy a remitir a un par de preguntas que también aparecían en la prueba, ¿ya? Como por ejemplo, fíjense bien. ¿Vio la prueba, profe? Sí, estoy en eso. Por ejemplo, esta, miren, dice: los que se alzaren a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la constitución de Estado o forma de su gobierno, de privar de sus funciones o de impedir que entreguen en el ejercicio de ella al presidente de la República, o al que haga sus veces a los miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, sufrirán la pena de reclusión mayor o bien de confinamiento mayor o la de extrañamiento mayor en cualquiera de sus grados. Es el Código Penal de la República de Chile. La pregunta es: ¿cuál es el modelo de organización de la información predominante en el fragmento anterior? Causa-efecto, primero dice. Después, comparación y contraste. Después, secuencia temporal. Enumeración descriptiva o problema-solución. Causa-efecto, yo creo. Causa-efecto, ¿quién cree que es otra de las alternativas? Correcto. A ver, ¿cuál? La E. Profe, Problema-solución. A ver. ¿podría agrandarlo? Que lo veo. Sí, por supuesto. ¿Quién cree que no es? La mayoría dice que es causa-efecto, pero ¿alguien cree que es otra? Yo. Chiquillo, esta es la instancia para equivocarse, para poder... Nadie, profe, nadie. Sí. Simón dice que es otra, ¿eh? Simón dice. Simón dice. Entonces es otra vez. Bueno,
La alternativa correcta es causa-efecto. Quizá no hay que darle mucha vuelta porque en el fondo plantea una situación, dice lo que se hace. En el fondo está diciendo que el que vaya en contra del presidente vaya a ser es buen chileno, en resumen. A todos aquellos que atenten contra la Constitución y el presidente de la República, por consecuencia sufrirán la pena de prisión media. Eso es causa-efecto. En buen chileno, el que trate de matar al presidente sea preso. O sea, si hace esto. Pucha, no se puede. Ah. Excepto. Ahora, a ver, y veamos una más. Bueno, esto es lo que yo les voy a preguntar a la profe. A ver, que dice aquí. Uno de los conflictos actuales más importantes es el nivel de cesantía. Frente a ello, una de las medidas que se han tomado es proponer la jubilación anticipada y voluntaria para que el trabajador pueda disfrutar antes de los beneficios del ocio y dejar plazas de trabajo libres para contratar a personas cesantes. ¿Cuál es el modelo de organización de la información predominante en el fragmento anterior? Problema, solución. Dice comparación y contraste, secuencia temporal, enumeración descriptiva, causa-efecto, problema-solución. Sí, problema-solución. ¿Ya alguien cree que no es problema-solución? ¿Por qué me tinca que hay alguno que no cree y no le quiere decir? Porque sabe que está equivocado. Ya. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir por qué? Sí, la respuesta es problema-solución. ¿Quién me puede decir por qué es problema-solución? Interpretando el texto. Porque está en la primera parte sale la problemática y... ¿Ya cuál es la problemática? El alto nivel de cesantía. Ya manifestar que, de hecho, mira, las palabras ahí van, hay un conflicto. La palabra me dice que es un conflicto. ¿Ya? Cesantía. ¿Y cuál sería la solución? Jubilación anticipada. Ya, frente a ello, esta es súper fácil porque en el fondo prácticamente habla, dice la palabra conflicto, dice la palabra solución. Esa está fácil. ¿Ya? Pero Ya. después de Y leer proponer, como... en caso leer de bien que texto, se pueda. Sí. ya se te olvida la ley. Ya te corría la baba, así. Ya. Todo eso que yo les mostré son textos expositivos, exponen información. ¿Ya? Primero, en primer lugar, que quede claro que esos son los textos expositivos. Como les dije, yo no les voy a poner un cuento, en el fondo, porque no vale la pena y por tiempo tampoco lo hemos visto. Hoy sería fantástico que leamos un cuento y lo analicemos, pero no viene el caso. ¿Ya? Eso primero para que quede claro. Bueno, algunos detalles más. ¿Ya? El emisor posee mayor conocimiento con el receptor. Cuando uno lee un texto expositivo, generalmente tiene una información que alguien la maneja, digamos. El emisor adapta su discurso a la edad, interés, conocimientos previos, etc. de los receptores. ¿Ya? Informarse sobre algún tema, lograr comprensión cabal del tema de parte del lector, etcétera, etcétera. Los temas pueden ser variados, ya diversos niveles de complejidad. El principal efecto incrementa el nivel de conocimiento del receptor. Cuando usted lee un texto del tipo positivo, lo principal es que usted aprenda un poquito más de algo. Bueno, como les decía, esto lo vamos a citar un poco porque da cuenta, bueno, posee una introducción, desarrollo y conclusión, esto ya lo manejan un poco, ya lo vimos, ¿ya? Hay dimensiones dentro de un texto, dimensiones de la introducción, desarrollo y la conclusión, así como del informe también, yo les dije ese día, toda información, todo enunciado o comunicación tiene más o menos un orden. ¿Ya? La persona que ordena su idea maneja más o menos estos parámetros. Bueno, vamos al punto. Hay un ejemplo, pero dije. Entonces, chiquillos, y esto es lo más importante y con esto vamos a ir cerrando. Modelos de organización discursiva o de la información. Como su nombre lo dice, son modelos o maneras de organizar una información. Ustedes vieron dos textos ahí, vieron que uno es causa-efecto porque manifiesta una situación que tiene un efecto, problema-solución porque también pasa algo que después muestran una solución, etc. Distinguimos 5, como decía ahí. Secuencia temporal, problema-solución, enumeración descriptiva, causa-efecto, comparación y contraste. Recuerden que esto se lo voy a enviar, ya apenas termine la clase yo se lo envío. Me interesa, tomen apunte, que hay más que veámoslo uno por uno. Dice: secuencia temporal u orden cronológico. El texto expone ordenadamente una secuencia temporal de informaciones. Puede tratarse de una secuencia de eventos o la descripción de los pasos que conforman el proceso. Dice aquí marcadores textuales, que son estas palabras, digamos, que nos ayudan a enlazar, son como los conectores. Digamos, a dar cuenta que este tipo de texto, digamos, este modelo es así: antes, al mismo tiempo, simultáneamente, después, más tarde, etc. ¿Ya? Por ejemplo,
Dice, en la evolución del fútbol nacional se distinguen tres grandes fases. En los años 70 se inicia la influencia alemana en el estilo de juego. En el orden táctico, la disciplina se transformaron los pilares de la selección. Años después, en la década de los 80, el juego armónico de Brasil cautivaba el paladar futbolístico de los fanáticos. Ya en los 90, el estilo defensivo de los italianos llegó a imponerse como una tendencia de juego. ¿Se reconoce aquí, digamos, el orden cronológico o no? ¿Ya? Se puede leer ahí, aquí también hay un ejemplo, fase 1, fase 2, porque hay un recorrido en una línea del tiempo. No es tan complicado, el mismo nombre lo dice, secuencia temporal o de orden cronológico. Yo sin haber visto, porque había pocas preguntas en realidad que traían en el examen, sin haber estudiado esto alguna vez, también se utiliza mucho la lógica de acuerdo al texto versus lo que, o sea, tiene un análisis como para poder uno determinar. Todo esto es más lógico de lo que uno cree. Uno dice, los que son matemáticas, los que son lógicos, racionales. Los de lenguaje somos más lógicos de lo que uno cree. Porque en el fondo nosotros trabajamos en torno a la coherencia y al sentido. ¿Ya? Y cuando existe lógica es cuando una persona lee bien, interpreta bien o infiere bien, como mencionamos hoy en día antes de llegar a ese objetivo. No es nada complicado. Ahí le va a explicar el compañero. Después dice, problema-solución. Chiquillos, pongan atención. Última clase, ya estamos terminando, ¿sí? No queda nada. La estructura del problema-solución es propia de textos en los que se plantea una situación conflictiva y se propone una serie de medidas que pueden contribuir a resolverla. Tampoco hay mucha vuelta que darle, se entiende y ustedes ya vieron unos ejemplos. Por ejemplo, Rondarma dice, todos los inviernos se producen en Chile grandes lluvias que provocan gravísimos problemas. Las casas se inundan, los ríos colapsan, el sistema de alcantarillado falla, las personas quedan expuestas a enfermedades respiratorias. Para frenar de raíz estos problemas se requieren políticas públicas de detección, prevención y control. Se manifiesta el problema, solución 1, solución 2. Aquí en primer lugar, ¿cuál es la solución 1? Requieren políticas públicas de protección y la segunda de prevención y control. Muy bien, Simón. Te puedes retirar. Nada. Sin miedo. Después dice, estructura de enumeración o enumeración descriptiva. Fíjense en los nombres y tampoco tiene sentido. El texto presenta una lista de características o atributos respecto a aquello que se expone. ¿Ya? Palabras que nos ayudan a identificar, por ejemplo, por una parte, por otra parte, en primer lugar, entre otras. A ver, aquí está un poquito más complejo. No tanto, pero dice. Algunos animales venenosos pueden matar a un ser humano. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano solo al tocarlo. La rana dorada al seguir la lista, aunque tiene solo 1 miligramo de veneno esparcido en su cuerpo, es capaz de matar a 20 personas. Aquí entonces es un tipo de texto, como les dije, ya de enumeración descriptiva. Ojo, que algunos suelen confundirse, pero ahí está comparando. No, ahí está enumerando ya características. ¿Ya? Cuando compara, generalmente hace una diferenciación de cosas y también cosas que se parecen, ¿ya? O sea, es distinto. Menciona la habilidad, elemento 1 dice, la habilidad matar a un ser humano, se encuentra en primer lugar de la lista, habla de la palabra lista y te indica en el fondo que hay una numeración, ojo con eso, ¿ya? Aunque tiene solo 1 miligramo de veneno, en su cuerpo es capaz de matar a 20 personas. También ahí menciona el tema de las características del veneno. Causa-efecto, lo vimos. Esta estructura es en texto que analiza las causas y consecuencias de un hecho o fenómeno. ¿Ya? En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Ello se debe en parte al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos para conseguir el aumento de la población de aves. ¿Cuál es el hecho aquí? Cambio climático. No. De las aves que... El aumento de la cantidad de aves. ¿Y cuáles serían los efectos? Es la absorción. El cambio climático, la causa principal de la adopción de medidas. Ya, a ver, ojo. Esto es causa-efecto. ¿Ya? Se menciona algo que genera otra cosa. ¿Ya? Se produce aquí, nombran el efecto primero. La causa Ya a veces no es tan fácil. sí, Que no es tan este es el más complejo para él. La causa son De hecho, ahí dice la causa principal de este suceso. mire, por ahí va. Fíjense las marcas textuales, y no lo puse así de broma. Ya hay palabras que no ayudan, porque, por qué manera quiere, por consiguiente. Y aquí más encima poner la palabra precisa. Dice, la causa principal es, ¿verdad? Ojo, viene ahí, ¿ya?
Y por último, tenemos comparación y contraste. La estructura de comparación y contraste caracteriza los textos en los que se exponen las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos. Marcadores textuales o palabras que nos ayudan a identificarlo, asimismo, de la misma manera, en cambio, sin embargo, diferencia de, etc. Y dice acá, por ejemplo, el oro y el bronce tienen un color amarillento y un brillo intenso que los hacen muy parecidos. Sin embargo, ambos se diferencian, entre otras cosas, por su peso y dureza. El oro es un material blando pero muy pesado, mientras que el bronce es menos pesado y más duro. Objeto 1, el oro, después el bronce, rasgos diferenciales, rasgos comunes, rasgos diferenciales. ¿Ya? Comparación y contraste, en el fondo, diferenciación, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Bueno, este ejercicio, dice aquí, educación parvular, igual yo se los pasé a las chicas de párvulo, no crean que lo estoy tratando como niños chicos. Por eso les decía. Yo les voy a enviar este PowerPoint para que lo tengan presente, ¿ya? Y como les decía,